hermano Sergio. Él ha estado con nosotros por algunos años, pero en el último par de meses el Señor le abrió una puerta en Estados Unidos y él ahora junto con su familia está allá en el norte, en el estado de Washington. Y bueno, pues hoy nos visita y quisimos darle la oportunidad para que nos compartiera la palabra, y sabemos que va a ser un buen tiempo, así es que ¿por qué no hace un aplauso al Señor agradeciendo la vida del hermano Sergio? Qué bueno que nos visita, qué bueno que está aquí, y pues sabemos que va a ser de bendición la palabra que vamos a tener hoy por parte de Dios a través de él. Bienvenido, Sergio, bienvenido. Sí. Gracias. Pues reciban saludos de parte de la hermana Anita, mi esposa, y mis hijas Lidia y Mimi, y también de los pastores e iglesias que durante muchos años nos apoyaron y que estamos trabajando en el mismo evangelio, y hasta algunos han visitado aquí a través de los años y compartir. Reciban saludos, y también quiero que sepan que estamos orando. Seguimos orando por ustedes aquí, siguen en nuestros corazones, y pues esto va a ser difícil, la pura verdad. Emocionalmente, yo creo, para todos estamos viendo pues diferentes cosas, y es difícil evaluar ¿qué está haciendo Dios en nuestro medio con todos estos cambios? Con toda esta contingencia, y cómo podemos evaluar lo que está haciendo Dios aquí en cuanto a lo que vemos delante de nosotros, y no sabemos cuántos están viendo también por YouTube o después en la semana lo van a estar viendo. Pero cuando comprendemos nosotros que Dios nos ve en nuestra aflicción, nos da el poder de seguir haciendo el bien. Y se me hizo más real esta verdad apenas el otro día, el viernes en la mañana. Vine a celebrar esta semana la graduación de 6 estudiantes del Instituto Bíblico, del vespertino que decimos, Piedras Vivas, y que pues es una continuación de la visión desde 2004, que empezó en muchas regiones también, que todos los mismos maestros enseñábamos en Tierra Caliente, los pastores, y me dio gusto ver cómo siguen aquí. Entregamos al nuevo director, al pastor Dani, y aquí a la iglesia sigue siendo anfitriona del instituto, de donde viene de los Reyes de San Pedro por Jiquilpan, de acá de Nueva Vida aquí en Zamora. Otras iglesias están siendo bendecidas por la preparación que esta iglesia está apoyando en ser anfitrión y dirigir ese instituto. Y estoy solo agradecido, solamente agradecido por los años que estuvimos aquí en Zamora. No me puedo imaginar, en realidad, no me puedo imaginar la vida mía y las relaciones, las amistades que tenemos sin estos años en Zamora. No me puedo imaginar lo que sería el futuro sin pues estos años. Estoy agradecido con Dios, y también mi esposa, mis hijas siguen aquí con sus corazones. Pero me habló el otro día un muchacho de Nueva Italia, Brian, y alguien le dio mi número, y apenas había metido el chip desde el jueves, así del número aquí de México, y me habla, y sí, y que quiere venir al instituto, al diurno. Y me contactaba para ver cómo le hacía para meterse al instituto a estudiar. Quiere prepararse para servir al Señor. Y quién sabe qué me dio decirle, es que pues ya el diurno ya lo cerramos, seguimos con el vespertino aquí en Zamora, pero si estás allá en Nueva Italia, vamos a esperar el tiempo que Dios ponga que
que podamos seguir más con extensiones allá en Tierra Caliente o algo. Pero ahorita, si no puedes venir a cada 8 días, Dios te va a ayudar para que sigas estudiando. Y me dijo, sí, es que tengo que prepararme para servir a Dios. Dice, soy el hijo del hermano José Luis. Y dije, el pastor me explicó y me acordé que me habían dicho que el pastor ahí en Los Pozos, creo, falleció de COVID-19 hace un mes. Y este joven está hablando para prepararse. Y le dije, fíjate en Facebook, ahí están algunos estudios. Sí, ya las tomé todas. Y usé de mis cuadernos, de los cuadernos que dejó mi papá, porque su papá estudió con nosotros en Nueva Italia del 2007 al 2009. Y de alguna manera este joven, Brian, comprende que con la muerte de su padre, con la pérdida del pastor en su iglesia, todavía Dios le ve ahí. Dios conoce su situación y él sabe que los propósitos de Dios en él, el llamado de Dios en él, no se frustra por las condiciones externas, por las equivocaciones de otros. No fue culpa de Brian que su padre muriera de COVID. No fue culpa de Brian que cerramos el instituto en el momento que él quiere seguir estudiando. Pero él comprende que Dios le ve. Y cuando nosotros comprendemos que Dios nos ve en nuestra aflicción, tenemos el poder de seguir viviendo, haciendo lo correcto y recibir las promesas y las bendiciones de Dios mucho más allá de lo que merecemos o nos imaginábamos. Y esto lo digo para ustedes, es palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. 3 años después y sigo en Génesis. Yo creo que el hermano Rafa ya acabó desde hace unos días. Yo sigo en Génesis porque me pregunto por qué está el capítulo 16 así, esta historia tan extraña de una mujer esclava que se escapa al desierto y le habla un ángel y pues ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Pero tenemos que acordarnos del contexto de que Dios hablaba acerca de Abraham, pero al pueblo de Israel recién rescatado de la esclavitud en Egipto. Moisés escribía esto y declaraba esto para que supieran la manera que Dios obró en el pasado. Y para que ellos pudieran, el pueblo de Dios de Israel, pudiera enfrentarse con lo que estaba por venir, lo que estaba por delante, los desafíos, los desánimos, los sufrimientos. Que vieran que Dios siempre está trabajando en sus vidas y nadie frustra nada ni nadie frustra los propósitos de Dios. Voy a leer aquí Génesis 16, todo el capítulo, y voy a dar un comentario corrido así y vamos a ver por qué Dios puso esto aquí para nosotros. Padre, pedimos la bendición sobre tu palabra. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Conforma el mensaje a la necesidad, aplica el mensaje a la necesidad de cada cristiano, cada seguidor tuyo y cada persona que aún no ha puesto toda su confianza en ti. Aplícalo en su corazón para que él o ella crea en el Dios que le ve. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ahora todavía no se cambian sus nombres, es Sarai y Abraham.
no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Presenta ya 3 personajes: Sarai, Abraham y Agar. La ironía, esto es para el pueblo de Israel. Y luego sale una sierva o esclava de Egipto, de donde ellos. ¿Con quién deben de identificarse? Pues son descendientes de Abraham. Sarai es la madre del pueblo de Dios, de la promesa. Y Agar, bueno, ella también era una sierva, una esclava fuera de Egipto. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Le echó la culpa a Dios. Sabía de la soberanía de Dios, que es algo que Dios permite o no. Es algo triste querer desear hijos y no poder, pero ella, en vez de ver, pues Dios sabe por qué, y confiar en Dios, en su soberanía, ella dice: bueno, si Dios no me permite tener hijos, es Dios que tiene la culpa. Y lo peor, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues, tengo una idea. Dice Abraham: vamos a corregir esta situación que está mal. Como que Dios no sabe hacer las cosas, entonces vamos a hacerle así. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y esa palabra tener hijos, dice acuéstate con ella para que yo para que yo edifique mi casa. Ese es el verbo, es edificar mi casa, en el sentido de la casa, de tener hijos, para que sus intereses son personales. Quizás tendré hijos de ella. Puso un plan. ¿Cuántos identifican aquí? Ay, ¿qué está pasando? No, hay grandes problemas. Bueno, me lo voy a resolver a como yo sepa. Y se nos chispoteó una idea, ¿verdad? Se nos sale una idea una locura, pensando: así lo vamos a hacer. Y bien sabemos que está fuera de la voluntad de Dios. Bien sabemos que no es según las promesas de Dios. Pero empezamos a perder un poco la fe que Dios lo resolverá. Entonces atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham vio a Dios pasar como una olla con fuego, así tuvo encuentros con Dios. Dios le prometió una descendencia, le prometió la tierra de Canaán, una descendencia sin número. Abraham vio visiones de Dios, y su esposa le propone un plan tan loco. ¿Y qué hace él? Bueno, calémoslo. No le corrige, no le dice: no, Sarai, Dios te va a ayudar. Dios nos ha dado la promesa que tú vas a tener un hijo. No sé cómo, pero vamos a confiar en el mensaje directo de Dios. No la corrigió, pero como Adán con Eva, escuchó la voz de su mujer y tomó del fruto. Es el reflejo de la caída. Y no que los varones no debemos de escuchar a nuestras esposas. No, hay que hacerlo más. Pero sí, nosotros como varones tenemos que tomar nuestro lugar de liderar en fe en las promesas de Dios, y con paciencia y con cariño dirigir nuestra familia otra vez, poner su fe en Dios. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. ¿Quién le preguntó a Agar si quería hacer eso? Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham a la tierra de Canaán, ¿por qué incluye esa frase?
viendo la fidelidad durante una década entera, Abraham la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. La prueba de que siempre era el plan de Dios. No, sí tuvo un hijo, pero como que aquí una familia disfuncional, pero a lo profundo. Agar casi como una violación. No le preguntaron, a ver, ¿quieres el privilegio? Te voy a hacer ascender así a un estado así más noble, casi como esposa de este hombre rico. No le preguntaron nada. Pero Agar, cuando vio que había concebido, versículo 4, miraba con desprecio a su señora. Hasta Agar falló, porque esa palabra desprecio es la misma palabra que en Génesis 12:3 dice: los que te desprecian o los que te maldicen serán malditos. Los que bendicen a la familia de Abraham recibirán bendición, y los que menosprecian o ven, es el mismo verbo, recibirán ese desprecio, esa maldición. Entonces Sarai dijo a Abraham: me equivoqué, perdóname Agar, perdóname Abraham. ¿Qué dice el texto? Todo se arregló, perdonen, y mira, vamos a confiar en Dios de aquí. No. Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Primero echó la culpa a Dios, ahora le echa sobre Abraham. ¿De quién fue la idea? De Sarai. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Primero le echó la culpa a Dios, y luego aquí está diciendo que juzgue entre nosotros. La bronca no era entre ellos, era cada quien consigo mismo. Esto es lo que Dios quiere que veamos. Que hasta Agar no reaccionó bien. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Otra vez el líder pasivo, no corrigiendo la situación, no operando en fe, sino que pues el plan fue tuyo, si quieres, pues, haz lo que te parezca. Y lo que le pareció fue correrla, maltratarla. Y como Sarai la afligía, esa palabra es importante. Sarai la afligía a la sierva, a la esclava egipcia. Son a propósito las palabras, cada una de las palabras en el texto bíblico. ¿Quién recibió aflicción también como esclavos en Egipto? Todo el pueblo de Dios. Y ella huyó de su presencia. Menospreció a su señora, es decir, maldecía o decía que no está bendecida la familia de Dios, y salió del pueblo de Dios y huyó. ¿A dónde iba? La halló el ángel de Jehová, dice el siguiente versículo, junto a una fuente en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Esa no es lección de geografía, es para decirte que regresaba a Egipto, que regresaba a donde le habían vendido
en esclavitud a un extranjero. Piensen en eso. Regresaba a la vida pasada. Porque la vida en Cristo o la vida en Dios le parecía pesada. Le dijo y le dijo el ángel: Agar, sierva de Sarai. Ya sabe quién es. Aparece un extraño ahí, dice: Agar, sierva de Sarai. Le habla con todo y título y ella, ¿cómo me conoce? ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? ¿Y a qué te dedicas? Parece judicial ahí. O parece de los retenes de la policía. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Como que vas entrando a Cherán o qué, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes tú? Le pregunta: ¿de dónde vienes tú, a Agar? Ahora, ¿por qué este enfoque sobre una esclava egipcia? Esta no es de la familia de Dios. La Biblia, que no se trata del pueblo de Dios, de la obra de Dios con el pueblo de Dios. Pero aquí tenemos una persona muy fuera de todas esas promesas, sufriendo dentro de su tiempo con el pueblo de Dios, y ya va huyendo. ¿Y qué dice? ¿De dónde vienes tú? ¿A dónde vas? Le está preguntando: ¿de dónde huyes? Recupera así un poquito. ¿Qué vivías acá y a dónde vas? Y Dios dice al pueblo de Dios: cuando te frustras con la situación que parece imposible, aún en tu vida en Cristo, cuando tú empiezas a huir otra vez y volver a Egipto, volver a la botella, volver a los corajes, volver a la droga, volver a la amargura, Dios te pregunta: ¿de dónde vienes? ¿No te acuerdas lo que Dios hizo en tu vida? ¿No te acuerdas de los 10 años que Dios te dio? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vas a volver? ¿Eso te dio solución antes? ¿Estaba mejor tu matrimonio? Nos dirán: ay, parece que sí. Pero por falta de fe. Ella respondió y empieza como una conversación: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Agar, te toca. Empieza el ritmo de la conversación y luego se irrumpe con silencio. Agar no contesta. Queda pensando: ¿cómo le hago? Sé que es correcto, debo volver, debo someterme, debo seguir con el pueblo de Dios. Pero no tiene ni palabras con qué contestar. Y otra vez le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Acuérdense, una mujer esclava sin estatus social ninguna, en puro desierto y embarazada, el padre desobligado. Y Dios le da la misma promesa que dio a Abraham. Y nos está diciendo: tan pésimo que sea el lugar en que te encuentres hoy, Dios te promete una descendencia. Dios te promete una vida de bendición. Se quedó otra vez, le tocaba contestar y no dice nada.
Dice, este extraño me conoce por nombre. Si sabes de dónde vengo, ¿por qué me preguntas? Y luego me promete una descendencia. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Las mismas palabras que Dios dijo por Moisés para ir a rescatar al pueblo de Israel de esclavitud. Dios oía el grito de la aflicción de su pueblo. Dios te escucha. Nombra el niño Ismael, que significa Dios escucha. Ismael, cada vez que le llamaba a comer, Ismael, cada vez que le llamaba Ismael, Dios escucha. El niño no, pero Dios sí. Ismael, imagínense, cada vez que se dirigía a su hijo por nombre, se iba a acordar de ese momento que Dios escuchó su aflicción. Dios te escucha. ¿Le estás clamando a Él? ¿Le estás haciendo saber? ¿O estás como Sarai? Pues yo me los arreglo. ¿O estás como Abraham? Pues a ver cómo se la arreglan. ¿O estás como Agar? Yo me voy. ¿O estás como Ismael, un bebé inocente? ¿Qué culpa tiene ese niño y aún no nace? Pero también reconoce la naturaleza humana. Versículo 12. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Delante de todos sus hermanos significa que no va a estar al lado de sus hermanos, va a estar delante, listo para combatir. También Ismael iba a tener 12 tribus. Se cumple la promesa. Dios en el siguiente capítulo dice que va a bendecir a Ismael. Él también va a ser un pueblo grande. Dios es fiel a sus promesas. Antes los árabes, los musulmanes, antes de todo eso, mucho después de Cristo, es el padre de lo que dicen los musulmanes, que es el padre de ellos, como Abraham es el padre de Ismael, y ellos también son descendientes de Ismael. Pero en el texto era nomás otra nación para los israelitas, eran otros seres humanos con sus debilidades. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. De veras, un buffet. Abraham, Sarai, Agar, Ismael, decisiones malas, flojera espiritual, pasividad, actitudes malas, rebeldía. ¿Con quién? Sírvete, ¿con quién quieres identificar, pueblo de Dios? Porque a todos nos ha tocado algún punto aquí. Y hasta el niño, el bebé inocente, también va a tener sus problemas. Porque el único que resuelve todo eso es Jesucristo, el único hombre perfecto, que nunca se deshizo de su responsabilidad espiritual de guiar a los otros en fe. Es Jesucristo. El único que nunca puso otro plan y salió mal y echa la culpa a Dios o a otros. El único que no hizo eso es Jesucristo.
el único que no sufrió daños colaterales de otros y huyó en mala actitud, no es Agar, solamente es todos nosotros, pero el único que no es Jesucristo. Pero Dios escribe el fin de la historia. Entonces, dice en el versículo 13, Agar llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también al que me ve, al que está viendo por mí. Es una frase difícil de traducir, pero él dice: yo soy Ismael, Dios que escucha, y ella dice: tú eres Dios que me ves. Tú eres Dios que me ve porque tú estás viendo por mí. Aférrate de esa idea, hermano. Dios te ve. Dios te ve en tu aflicción. Dios está viendo por ti. El que menos merece las promesas de Dios recibe las promesas que Dios dio a Abraham, al padre de la fe. Porque Cristo se puso en la cruz del Calvario entre esos dos mundos y lo provee para nosotros. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Dios escucha. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Nada sorprende a Dios. Nada ni nadie puede desviar los propósitos de Dios en ti. Solo vuélvete y sométete. No sométete como sométete, como quien nos dice, sino sigue haciendo lo correcto dentro del pueblo de Dios. Sigue confiando, sométete a la verdad que Dios cumplirá sus propósitos. No te desvíes, no te escapes de lo más bueno. Contempla de dónde vienes, a dónde vas. Hace unas semanas me contaron el testimonio de un hermano que se enfermó de COVID-19 allá en el norte, casi ahí donde empezó, en Estados Unidos, a unos kilómetros. Y le tocó ya algo grande de edad, con algo de sobrepeso, otros problemas, pues al hospital. Se empeoraba. Y su esposa, pues no dejaban entrar, pero como que decían: no va a alcanzar sobrevivir. La dejaron entrar, todo vestida así, cubierto y sanitizada así, y la enfermera le recibe así. Me contó su esposa, la enfermera así le recibe: qué bueno que viniste, porque él se va a morir pronto. Los doctores la arrinconaron ahí y dijeron: mira, su nivel de oxígeno en la sangre no sostiene la vida en él. Permítanos, darnos el permiso de ya quitarle los aparatos, porque no va a sobrevivir con tan poquito oxígeno. No está respirando bien, se va a morir. Es asunto de horas. Presionándola. Ella no. Empezó a clamar a Dios, y ahí en ese cuarto del hospital empieza a orar en idioma que solo Dios entiende. La hermana empezó a orar y los doctores, viendo como loca, dándole su tiempo último,
palabras con su esposo, pero de repente se fijan, los niveles de oxígeno se van subiendo. Y oraba la hermana y se suben los niveles delante de sus ojos. Y hace 3 semanas estuve ahí saludando al hermano en el carro. Vino al servicio en estacionamiento, prediqué y transmitían sobre radio FM. Y ahí alabando a Dios con nosotros, el hermano desahuciado por los doctores, pero Dios escribe el último capítulo de nuestra vida, no los doctores. Nadie pidió COVID, nadie pidió cáncer, nadie pidió conflicto, pero Dios nos ve en esa aflicción. Dios nos oye cuando le clamamos. Lo vemos en Romanos 8:28 en el Nuevo Testamento. Todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas, todos los conflictos, todos los daños colaterales que tú sufres por las decisiones malas de otros, todo nos ayuda a bien. Increíble. Son bendiciones colaterales en Cristo Jesús. A los que son llamados según su propósito, a los que aman a Dios. Ese amor a Dios es tener la confianza, aún en medio del estrés, aún en medio del sufrimiento, que Dios va a cumplir sus propósitos. No es excusa para que yo me vuelva a Egipto, no es excusa para que yo vuelva a cometer esos pecados que destruían mi vida cuando Cristo me rescató. José vendido en el mismo libro de Génesis también lo vio cuando él dice, después sus hermanos están delante de él pidiéndole la vida, diciendo, papá dijo, le mintieron, papá dijo, no nos mates. Porque le habían vendido en esclavitud y luego José le acusaron falsamente, duró años en cárcel hasta que llegó a ser el segundo a Faraón. Pero él vio el propósito de Dios aún en eso. Dice, no tengan miedo por su vida. Génesis 50:20. No tengan miedo, no les voy a matar. Por lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo hizo resultar en un bien para muchos. Ese es el evangelio. ¿Por qué? La injusticia más grande de toda la historia, el castigo y la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo, de la persona más inocente, la única persona inocente. Esa es la más gran injusticia y maldad que se ha hecho. Fue lo que nos compró la bendición más grande, la salvación de todos nosotros. Podemos seguir haciendo lo correcto y no volver atrás espiritualmente cuando entendemos que Dios nos ve, el viviente que me ve. Yo no sabía hace 7, 8 meses cuando recibí una invitación a trabajar con la iglesia allá en el norte. Yo no sabía lo que iba a pasar en mi familia. Oré mucho tiempo y anunciamos aquí en febrero, en marzo, preparando. Luego se viene toda la contingencia, quédate en casa, ¿cómo le vamos a hacer? En medio de todo eso nos mudamos allá al norte con la familia. Empezamos a trabajar con la iglesia pensando que esto también pasará, y sigue confusa la situación. Pero unas o 2 semanas antes de que ya tenía comprado el boleto para irnos a fines de abril, me habla mi carnal. Dice, nuestro otro carnal Craig está en el hospital. Resulta que tiene 5 tumores en el cerebro
y ya no podía caminar bien, ya le afectaba todo su pensar. Y cuando llegué allá tuvimos que aislarnos un tiempo, pero con el tiempo nos dieron permiso de ir a visitarlo. Y veo ya después que con todos esos problemas, hasta con cáncer, ¿quién más que Dios sabía que necesitaba estar allá? Porque solamente mi hermano mayor y yo permitía, el otro hermano con cáncer, solamente permitía que nosotros lo acompañáramos. Le afectó el cerebro, el tratamiento, le daba coraje, se frustraba, no conectaba las ideas, y solamente su propia familia tenía miedo que se hiciera daño o que dañara a otros. Y con todos esos problemas, pero Dios me puso en el lugar para declarar a mi hermano mayor. Solo Dios sabía que necesitábamos estar allá en ese tiempo. Eso me da, a pesar de tener un hermano sufriendo así, me da esperanza, me da la fortaleza de seguir haciendo el bien, sabiendo que Dios cumple sus propósitos. Hace muchos años mis amigos inconversos les evangelizaba y me preguntaban: ¿cómo puedes creer en un Dios que no puedes ver? Científicos, ellos pensando en toda la ciencia, tenían la respuesta. ¿Cómo puedes creer en un Dios que no se puede comprobar, que no se puede ver? Hasta ver, entonces creo. Pero en mi experiencia en la vida cristiana, ¿sabe qué? Yo les pregunto, ¿cómo puedes creer en un Dios que no te ve? ¿Cómo puedes creer en un Diosito de la ciencia, una realidad impersonal que no te ve en tu aflicción? ¿Qué significado tiene lo que sufres si es un resultado de la evolución? Si es determinismo científico. No es sin sentido. No es sin significado nuestras vidas. ¿Crees que Dios te ve? ¿Crees en un Dios que te ve? Póngase de pie. Póngase de pie. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Vuélvete y sigue haciendo bien, y Dios cumplirá sus propósitos en ti. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver todo el plan que tienes. Ayúdanos a recapitular todo lo que has hecho en nuestras vidas. Que nos fortalezca el hecho de que tú nos ves, tú nos oyes y tú nos prometes mucho más allá de lo que podemos imaginar. En el nombre de Cristo Jesús.